Muy buenas tardes o más bien buenas noches. Ya se puso el sol en nuestra localidad. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de los presentes en esta noche a nuestro estudio bíblico que hemos estado teniendo cada jueves de noche. Como en cada ocasión, les invitamos y a ustedes que están en su lugar que podamos inclinar el rostro para iniciar con una palabra de oración. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, por su cuidado, por su bendición, por la manera que ha estado con nosotros y sobre todo por la oportunidad que tenemos de abrir su palabra y a través de ella aprender cada día más de usted. Le pedimos que nos ayude para ser no solamente oidores, sino más bien hacedores de su palabra. Que pueda ser y bendecir con cada uno de los que estamos aquí presentes y aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas también. Pedimos estas bondades en nombre de Cristo Jesús. Amén. Interesantemente hemos ido a través de una serie de estudios y por lo que es la fecha de hoy, este sería lo que llamaríamos el cierre con broche de oro de esta serie de estudios básicos. Como miembros de la Iglesia Adventista tenemos algunas peculiaridades, diría yo. Y una de ellas es de que como iglesia, utilizando lo que es el fundamento de la Biblia, tenemos 6 diferentes doctrinas. Lo que tiene que ver con Dios, el hombre, la salvación, la función que tiene la iglesia, el estilo de vida cristiana y una de las cosas que nos caracterizan grandemente como grupo cristiano es la presentación relacionado con eventos finales. Y cuando hablamos acerca de eventos finales, serían cosas que tienen que ver con las profecías de Daniel, Apocalipsis, etcétera. Pero todas estas cosas tienen su lugar y tienen su posición, pero hay una cosa, diría yo, que es la principal que como iglesia tenemos y que debemos de presentar. Y para eso les invito para que vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1 y sería el versículo 16. Y esta nos va a estar hablando más directamente acerca de lo que es ese aspecto importante del cual debemos de hablar. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es la parte central que todo cristiano debe de presentar. Ahora, como mencioné anteriormente, como iglesia tenemos un, un grupo de doctrinas y cada cosa tiene su lugar. Pero lo más importante llega a ser lo que es el Evangelio. Y no sé si notan las razones que presenta este versículo. Número 1 es el poder de Dios. El, el poder de Dios es una de las cosas más sobresalientes. ¿Por qué? El, lo que hace de Dios ser Dios se manifiesta primeramente por lo que es su poder. Por ejemplo, lo primero que sabemos acerca de Dios a través de la Biblia, si vamos a Génesis 1:1, ¿qué es? La creación, donde Dios manifiesta su poder. Después de esa manifestación de su poder creativo, en los primeros 6 días de la semana, lo que hace Dios es de que descansa, no tanto para imponer su poder, sino que para que nosotros como sus criaturas podamos observar o darnos cuenta de quién es Dios a través de su creación. Por eso el Salmo nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, por medio del poder de Dios se da la manifestación de quién es Él. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Él, nos damos cuenta de algo de Dios aún más grande que su poder. Adivinen qué cosa es.
Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. O sea, Dios es todopoderoso, es muy fuerte, pero la esencia de Dios es su amor. Y adivinen qué, el Evangelio es la manifestación vívida de lo que es el amor de Dios, aún sobre lo que es su poder. Y de eso es lo que vamos a estar hablando un poquito más en detalle a través de este estudio. El siguiente versículo lo veríamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Pablo, escribiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todas estas cosas se logran por medio de lo que es el Evangelio. Ahora, cuando hablamos acerca de lo que es el Evangelio, necesitaríamos saber un poco más específicamente a qué se refiere. Una de las cosas interesantes de la Biblia es de que cuando la Biblia presenta alguna cosa, la primera mención de lo que es nos da la mejor idea. Y el lugar donde por primera vez se menciona lo que es el aspecto del Evangelio, lo vemos desde el Génesis. Esto es en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Sabemos la historia de Adán y Eva. Dios les había dicho que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. La consecuencia de eso llegaría a ser lo que es la muerte por haber comido de ella. Lo que merecían era la muerte, pero entonces Dios interviene para beneficio del hombre y la manera en que lo hace es de esta manera. Donde dice Dios a través de su promesa, dice, y pondré, bueno, antes de que lo lea, ¿a quién creen que está hablándole Dios en estos versículos? A la serpiente. Ya había hablado a Adán, ya había hablado a Eva y ahora le está hablando a la serpiente, y eso lo vemos en el versículo 14, pero el versículo 15, que presenta lo que es la esencia de lo que es el Evangelio, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, la simiente de Satanás, y la simiente suya, refiriéndose a la simiente de la mujer. Dice, esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una de las cosas que me llama mucho la atención de este versículo es que Dios dice que va a poner enemistad entre nosotros y la serpiente. Si usted tiene que poner enemistad entre dos partes, eso automáticamente quiere decir que hay acuerdo, hay convenio y hay una buena relación. ¿Con quién es el que tenemos buena relación? Bueno, según este versículo, con el que tenemos buena relación es con el diablo. Dios le está hablando a la serpiente y dice que va a poner enemistad entre ella, que es la serpiente, y nosotros como descendientes de la mujer. O sea, la raza humana y Satanás, Dios va a poner una enemistad entre nosotros. ¿Han escuchado ustedes alguna vez acerca de lo que es la naturaleza pecaminosa? Esa es la naturaleza con la cual automáticamente nacemos. ¿De dónde la agarramos? De nuestros padres. ¿Y de dónde lo agarraron ellos? De Adán y Eva, cuando en aquella ocasión decidieron seguir a las órdenes de Satanás. Y una vez que eso sucedió, todos nosotros automáticamente lo heredamos. Ahora, esa naturaleza pecaminosa es lo que llamaría yo nuestra inclinación hacia lo que es el pecado, que es lo que Satanás quiere que hagamos, que pequemos. Entonces, nosotros con esa inclinación y Satanás con su deseo,
que nos da hasta el empujoncito extra, estamos en un convenio, pero buenísimo. Pero eso no nos conviene en cuanto a vida, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, yo voy a poner en ustedes una naturaleza que pelee contra la naturaleza que ya tienen. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Cuando uno como persona escucha acerca de lo que es el Evangelio, o sea, el plan de Dios para la salvación de la humanidad, lo que Dios hace en nosotros, y lo vimos a través de lo que es el estudio del bautismo, al bautizarnos, morimos al viejo hombre para nacer a una nueva vida. Ahora, cuando durante ese evento hay varias cosas que suceden y lo que sucede es que Dios impone o planta en nosotros una naturaleza divina o espiritual. Ahora, dentro del ser humano, ¿cuántas naturalezas hay? Hay dos naturalezas. La naturaleza con la que ya habíamos nacido y la naturaleza que Dios pone en nosotros a través de lo que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el proceso por el cual debemos de ir? Muy bien. Uno, esa naturaleza que Dios puso en nosotros debemos de irla cultivando, debemos de, como si fuera jardinería, regarla, alimentarla, sacarla al sol. ¿Para qué cosa? Para que crezca. Ahora, la otra naturaleza que tenemos, ¿qué debemos de hacer con ella? Cortarla, desarraigarla, pero como esas malezas uno las arranca y a veces, yo no sé si ustedes han visto algunas de esas enredaderas, uno lo corta y vuelve, uno dice, no, hay que agarrarlo desde la raíz, saca desde la raíz y lo arranca. No, pero la raíz seguía hasta allá y de repente por allá le anda brotando. Así es la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Entonces tenemos esa lucha. Aún Pablo lo describe de una manera interesante en Romanos 7, donde dice, porque el bien que quiero hacer no lo hago, mas el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Eso quiere decir que hay uno en mí que está, ¿qué cosa? Dirigiendo eso, la naturaleza pecaminosa. ¿Y por qué quiero hacer el bien? Porque Dios puso en nosotros la naturaleza espiritual que va a hacer una enemistad contra esa naturaleza pecaminosa. No sé si con eso se logró ver un poquito mejor lo que es ese aspecto. Entonces, en cuanto a lo que es el Evangelio, es lo que Dios hace en nosotros para luchar contra esto. Ahora, ¿cómo es que Dios hace en nosotros? O sea, ¿nos abre, hace una cirugía o qué cosa? Veamos San Juan 3:16. San Juan capítulo 3, versículo 16. Este es conocido como el versículo más mencionado de la Biblia. Y interesantemente tiene que ver con el Evangelio. Dice, porque de tal manera amó Dios, ¿qué cosa? Al mundo. Y cuando dice al mundo no se refiere a los animales o a la vegetación o a la estructura de la tierra misma, sino a la raza humana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Este versículo podría decir diferente. Podría decir, porque de tal manera amó Dios a su Hijo que no estuvo dispuesto a sacrificarlo por una raza pecaminosa perdida. ¿Ok? O sea, es algo que debe de ser ahora y en el momento, y es algo personal. Muy bien. Ahora, porque de tal manera amó Dios a lo que es este mundo que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas llegue a tener vida eterna. O sea, todo, y esto es lo que conocemos como la base del Evangelio. La base del Evangelio mayormente es el amor de Dios por una raza que no merecía nada
y Dios hace todo lo posible para que nosotros podamos llegar a tener lo que es la vida. O sea, para lo que es la salvación, basado en lo que es el esfuerzo de Dios, todo el mundo debería de salvarse. Pero lo que sabemos es de que no todo mundo se salva. ¿Por qué? Porque no todo mundo decide aceptar el regalo de Dios. Si cualquiera de nosotros nos perdemos, aún Dios mismo dice, ¿hay algo más que yo pudiera haber hecho para la salvación de tal persona? Y la respuesta es, pues no, porque Dios hizo todo y lo hizo para todos. Hay una teología en el mundo cristiano que se presenta como lo que es el concepto de la predestinación. En el concepto de la predestinación se dice que Dios, cuando entra lo que es el han pecado, Dios escoge a quienes va a salvar y a quienes no se van a salvar. Pero no sé si notan en este versículo, y de igual manera hay muchos otros versículos, que se nos da a conocer que el ofrecimiento que Dios tiene es para quienes, absolutamente para todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, el mundo quiere decir todos, no dice los escogidos o los que Él predestinó. Dice, y después dice, para que todo aquel que en Él crea, o sea, hay una parte que nos toca a nosotros. Dios no va a salvar a nadie a la fuerza. De igual manera como Satanás no puede obligarnos a pecar, pero sí nos tienta, nos induce, por decirlo así, nos empuja un poco para lo que es ese camino, pero eventualmente cada uno de nosotros somos los que tomamos esa decisión. Entonces hablamos en cuanto a lo que es el evangelio, la entrega de Dios a una humanidad perdida para que podamos tener la oportunidad de la salvación. Y de eso del evangelio podríamos hablar mucho más, pero vamos a entrar en algunos detalles en particular que atañen un poco más a lo que es este estudio. Y vamos a ir ahora a Apocalipsis 14, versículo 6. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Porque relacionado con lo que es el evangelio, ¿quién es el encargado de presentar lo que es el evangelio? Apocalipsis 14, 6 dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Ha escuchado usted alguna vez el mensaje del evangelio? ¿Alguna persona ha escuchado alguna vez el mensaje del evangelio? Muy bien. Entonces, usted vio un ángel que estaba volando en el cielo y entonces el ángel le habló y le dijo eso. Entonces, ¿cómo dice la Biblia aquí que vi volar en medio del cielo a otro ángel? Ángel, el Apocalipsis es un libro profético que usa una buena cantidad de símbolos. Y cuando vemos cosas así, entonces tenemos que tratar de entender qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, cuando habla acerca de una mujer, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, no es una mujer que está literalmente parada sobre la luna, que tiene las estrellas sobre su cabeza. Esa mujer, en la Biblia, una mujer es una representación de la iglesia. Y de igual manera hay dos tipos de mujeres. Hay la mujer pura de Apocalipsis 12 y en Apocalipsis 17, 18 está la mujer, la iglesia falsa, que es la mujer ramera, que tiene a sus hijas que son rameras, cosas así. Cuando hablamos acerca de lo que es un ángel, la palabra ángel, la traducción, una de sus traducciones es mensajero. Y nosotros somos enviados de Dios, somos mensajeros de Dios para dar a conocer al mundo el mensaje que Dios tiene para con lo que es la humanidad. Entonces, ese ángel está
ejemplificado y está visualizado por cada una de las personas que nos consideramos creyentes y seguidores del Señor, que Él nos mandó. ¿Recuerdan lo que se había leído en Mateo 28, del 18 en adelante? Toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra, por tanto, ¿qué cosa? Id y haced discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ese guardar todas las cosas es parte de lo que es el evangelio. Eso de hacer discípulos es presentarles el evangelio, el amor de Dios, y por el amor que Dios tiene para con nosotros, entonces como respuesta a eso nosotros nos hacemos también sus seguidores. Y cuando dice que tiene el evangelio eterno para ser predicado, ahora versículo 7, ¿qué es lo que es el mensaje directo que este ángel presenta? Apocalipsis 14:7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. En esta sección hay 3 mensajes que se presentan, y eventualmente con tiempo estaríamos también tomando la oportunidad de presentar lo que es el mensaje de los 3 ángeles. Interesantemente, el mensaje de los 3 ángeles es el último mensaje de Dios para la humanidad. Lo interesante también de eso es de que el último mensaje de Dios en el tiempo del fin para la humanidad está relacionado con ¿qué cosa? Versículo 6, el evangelio eterno. El evangelio no es algo de ahorita, no es algo de lo que es los tiempos de Jesús o del tiempo de Abraham. El evangelio es algo desde la eternidad. Desde que entró el pecado en el mundo, Dios ya tenía un plan para lo que es resolver el problema de la humanidad. Ahora vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos, el capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12 lee de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué cosas? Ser salvos. Jesús mismo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay ningún medio por el cual podemos salvarnos. Por ejemplo, hay muchas, aparte de lo que es el cristianismo, hay muchas religiones que tienen como su base lo que es apaciguar la ira de los dioses para que ellos estén contentos con los seres humanos. Ningún Dios, aparte del Dios creador de los cielos y la tierra, se interesa en lo que es resolver el problema de la humanidad. Solamente el Dios cristiano, el Dios de la Biblia. Ahora, lo interesante es de que Satanás ha trabajado de tal manera que, aunque hay una buena cantidad de cristianos en todo el mundo, hay una diversidad de creencias o conceptos inmenso. Se dice que hay más de 30,000 diferentes denominaciones cristianas, y adivinen qué. Se dice que todos utilizan la Biblia. ¿Cómo es de que todos utilizando el mismo libro puede llegar a 30,000 diferentes conclusiones? Es como que una persona dijera, ok, vamos a salir de este punto y vamos a ir a tal o cual ciudad. Y entonces se presenta y se utiliza un mapa. Y entonces cada quien termina en una ciudad, ¿qué cosa? Diferente. Cada quien agarra su propio camino. Uno dice, no, a mí me gusta viajar por las montañas, así que me voy a ir por acá, y pues terminó en una ciudad en lo alto. No, el frío a mí no me hace bien, entonces me voy a ir por la costa. Por el desierto no me gusta ir, así que voy a sacarle la... Y cada quien
Pero Jesús dice, yo soy el camino. No dice que yo soy uno de los caminos. Dios dice, yo soy el camino. Hay un solo camino para llevarnos al Señor. Pero lo interesante también es esto. Jesús ya no está aquí en la tierra. Jesús vivió, murió, resucitó y ascendió. Entonces, cuando Jesús no está aquí con nosotros en la tierra, ¿a quién le toca la función de dar a conocer este mensaje? A nosotros. Lo interesante es de que cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él tuvo un personaje que preparó el camino de Él, Juan el Bautista. Y la predicación de Juan el Bautista fue, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando Jesús llega y toma la batuta para seguir adelante, su predicación es, arrepentíos, el reino de los cielos ha llegado. Y cuando Él se va, los discípulos tuvieron una predicación y adivinen cuál era la predicación de ellos. Arrepentíos, el reino de los cielos ha llegado. ¿Cuál debe de ser nuestra predicación hoy en día? Pero ¿saben qué? La naturaleza humana no le gusta esa primera palabra. ¿Cuál era la primera palabra? Porque si me están diciendo que me arrepienta, me están diciendo que estoy mal. ¿Y a quién le gusta que le vayan y le digan en la cara, usted está mal? Pero ¿saben qué? Todos estamos mal. Y todos necesitamos, ¿qué cosa? Arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. Pero para que el mundo pueda ver eso, el cambio debe de suceder primeramente en nosotros. Y aquí entra una parte muy bonita de este estudio. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Es muy interesante la manera como se presenta o se desglosa el Génesis, porque de Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11, a pesar de que solamente son 11 capítulos, hay un periodo de tiempo de aproximadamente 1500, más bien como cerca de 2000 años, no más, porque Abraham fue como 1500 años antes de Jesús. No, son como 2500 años los que transcurren entre Génesis 1 y Génesis 11. Para cuando llegamos a Génesis 12 se presenta a Abraham, y Abraham vivió más o menos como unos 1500 años antes de Jesús. Pero de la creación a Jesús son 4000. Así que si le quitamos 1500 son como 2500 años en ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque el escritor de Génesis, hágase cuenta, corre a través de lo que es la historia para llegar a un punto central de lo que es el Génesis. Y eso es la historia de Abraham y sus descendientes. La pregunta es, ¿por qué tanta prisa por hablar acerca de un hombre y sus descendientes? Por la razón por que vamos a leer ahorita. Génesis 12, versículos del 1, y especialmente nos vamos a enfocar en el versículo 3, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ah, caray, se siente bien bonito que le dijeran uno eso, ¿verdad? Pero enfoquémonos en el versículo 3 que dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, su posición en la tierra va a ser algo muy especial. La situación de las otras personas va a depender bastante de cómo es y quién sea usted. Y la última parte dice, y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas, no dice la mayoría o algunas, dice todas las familias de la tierra. Yo no podía decir, ah, caray, ¿y cómo se bendijeron los chinos relacionado con esto?
¿Cómo se beneficiaron los suramericanos relacionado con esto? Todos somos hijos de Dios y lo más importante es que de la descendencia de Abraham vino Jesús. Y recuerdan lo que leímos en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, eso incluye a los chinos, a los hindúes, sudamericanos y de cualquier lugar del mundo. Y nosotros, al haber aceptado el mensaje, llegamos a ser herederos juntamente con Abraham. Así que las bendiciones o estas menciones que se dan de acuerdo o relacionados con Abraham se aplican a nosotros también. La bendición que Dios le dio a Abraham nos lo está ofreciendo a nosotros. La bendición que el mundo debería tener por medio de Abraham debería tenerlo por medio de nosotros. ¿Y dónde es que empezamos? Abraham hizo lo suyo en el lugar donde él estaba. En el lugar donde él estuviera, erigía un altar y por medio de ese altar cualquier persona que pasaba por ahí se daba cuenta de que ahí estaba Abraham y se daba cuenta del Dios al que él adoraba. El lugar donde nosotros vivimos, nuestros vecinos, amigos, compañeros, etcétera, ¿saben acerca del Dios al cual usted adora? ¿Establece usted un altar de tal manera que ellos puedan ver, este es un adorador del Dios viviente? Porque por medio de eso es de que ellos van a poder llegar a ser, ¿qué cosa? Benditos también. Ok. Hechos, capítulo 2, versículo 47. Hechos, capítulo 2, versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice, el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. Porque lo interesante es esto. Aunque Dios murió por todo el mundo y todo el mundo puede salvarse, no todo el mundo se salva. El problema relacionado con el pecado sí tiene que ver con lo devastador que es el pecado, pero la noticia más fea es relacionado con nuestra actitud relacionado con esto. Para ilustrarlo, lo mencionaría relacionado con una enfermedad. Digamos que haya una enfermedad, una epidemia, en donde hay un tipo de infección que anda matando y matando y matando y matando y matando a la gente. ¿Perdón? Como COVID, pero va a ser un poquito diferente del COVID porque para el COVID no hay exactamente un tratamiento y en este ejemplo sí va a haber un tratamiento. Pero digamos que la gente se está infectando y está corriendo como fuego en un lugar que está muy seco y hay un tratamiento para eso y está disponible para todos. Lo único que tiene que hacer la persona es, por ejemplo, tomar su teléfono, llamar y le mandan el tratamiento y se lo puede tomar. Ahora, ¿qué sería lo sencillo? Pues si tengo la infección, llamo, me mandan el tratamiento, me lo tomo y pues no hubo problema. Pero ahí viene que la gente dice, no, hombre, de repente que sepa feo eso. O de repente que por lo que está sucediendo ahora, ni siquiera funciona el correo. ¿Para qué llamo? Y tanta otra excusa. ¿Sabe por qué menciono esto? En el pueblo de Israel hubo una situación en donde por la rebeldía del pueblo, la bendición y la protección de Dios se había alejado del pueblo. Y como se alejó la bendición de Dios, comenzó a entrar en medio del campamento serpientes venenosas. Dice la Biblia, las presenta como serpientes ardientes. Picaban y al poco tiempo, ¿qué sucedía? La gente se estaba, muere y muere y muere. ¿Cuál fue la solución de Dios? Le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, lo pone en el medio del campamento y todo aquel que haya sido picado por una de estas serpientes, nomás va, lo mira y se sana. Así de fácil. Algunos sí fueron, pero ¿saben qué? ¿Sabían ustedes que la gente se siguió muriendo?
está muy lejos. ¿Qué me puede hacer una serpiente de bronce cuando mi problema está aquí donde está la picadura? Así como tipo Naamán que había dicho, no, yo esperaba que Moisés viniera y que tocara y que levantara la mano y que hiciera una oración de poder para que... No, pero era sencillo. Salga, mira a la serpiente de bronce y se sana, así fácil. La extensión de la salvación de Dios es algo fácil. El camino no estoy diciendo que es fácil. El plan de Dios para nosotros es fácil porque Dios ya hizo lo difícil, que es morir por nosotros. La parte que nos toca a nosotros es aceptarlo. Pero el aceptarlo requiere, como dice Jesús, el que quiere venir en pos de mí es necesario que, número uno, ¿qué creen que es lo número uno que hay que hacer? No. Negarse a sí mismo. O sea, algunos dicen, así soy yo y ni modos. No, tiene que dejar eso. Niéguese a sí mismo. Okay. Si eso no les parecía suficientemente difícil, número dos, tome su cruz. Ah, caray, ¿para qué sirve una cruz? Para que lo maten. Tenemos que morir a lo que yo soy. Y después, sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y dice diariamente y sígame. Pero la salvación está disponible ¿para quiénes? Para todos. Y en ese proceso, porque estamos hablando de que el Señor agregaba diariamente a la iglesia a los que habían de ser salvos, pero en ese proceso vamos ahora al versículo 38, ahí mismo de Hechos capítulo 2, donde Pedro hablando les dice, cuando ellos le preguntaron ¿qué debemos de hacer? Dice, uno, arrepentíos. Recuerde que era el mensaje de Juan el Bautista, de Jesús y de igual manera de los discípulos. Arrepiéntese porque el reino de los cielos ha llegado. Igual manera en arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Una de las cosas que el Señor quiere de nosotros es de que dejemos de pecar. Yo he escuchado o me ha tocado escuchar muchas predicaciones en donde el orador o el presentador dice, es imposible que dejemos de pecar mientras estemos aquí en la tierra. La pregunta ¿es imposible que dejemos de pecar? Bueno, piensen en eso y ahorita vamos a ver el versículo que lo contesta. Pero terminando ese versículo dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Estaba lleno Jesús del Espíritu Santo? Sí. ¿Pecó Jesús? ¿Por qué no pecó? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Nuestro corazón se presenta como una casa en el cual se presenta en Mateo, estaban los demonios y después dice, salieron los demonios y si nadie llega a tomar posesión de ella, ¿qué sucede? El demonio vuelve y agarra a otros 7 peor que él y lo posesionan y el fin es peor que lo que era el inicio. Pero ¿cuál es el deseo que Dios tiene para nosotros? Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos. ¿Y a quiénes se refiere el apóstol Juan? Pues a los que estamos leyendo el libro. En este caso, este versículo dice, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué cosa? Para que no pequéis. ¿Cuál era la expectativa de Juan? Que no pecáramos. ¿Y eso fue idea de él o fue inspirado por Dios para haberlo escrito? Inspirado por Dios. Ok. Ahora, pero él también ve y reconoce que todos nosotros tenemos dentro de nosotros, ¿qué cosa? Una naturaleza pecaminosa. Y dice, y si por acaso alguno hubiere pecado,
no nos desesperemos porque tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo, el justo. Pero la expectativa es de que el lugar donde habíamos estado, en la situación en la que estábamos, por medio de la simbología del bautismo, morimos a lo que éramos para salir a una nueva vida en el Señor. Muy parecido a un niño cuando comienza a caminar. Puede tambalearse, puede caerse, pero aún hay un salmo que nos dice, el justo cae 7 veces y las 7 veces ¿qué sucede? Se levanta. Y lo bonito con esto es de que al levantarnos y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, el Señor, ¿qué cosa? Borra nuestros pecados. Esto del camino del Señor es una decisión que a cada uno de nosotros nos toca hacer la decisión. En la ocasión cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto con mano fuerte y poderosa, por medio de Moisés, Dios los sacó. Estuvieron por su pecado vagando 40 años en el desierto. Por la falla que tuvo Moisés, él no pudo meterlos a la tierra prometida, pero los metió Josué. Y cuando los mete Josué a la tierra prometida, comienzan a cumplir lo que es la palabra de Dios, pero no lo cumplieron en lo que es su totalidad. Ya cuando Josué, de mayor edad, ya está por ir a lo que es su descanso, él deja y menciona unas palabras muy interesantes con lo que es el pueblo. Y eso lo vemos en Josué capítulo 24, versículo 15. Bueno, leeremos 14 y 15. Josué, capítulo 24, versículos 14 y después el 15. Dice Josué 24, 14. Ahora pues, es un llamado final que él está llamando, que él está haciendo al pueblo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad en medio de vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. O sea, si después de todo lo que Dios ha hecho por usted, lo sacó de Egipto, en el caso del pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, los lideró durante su travesía en el desierto, los hizo entrar a poseer la tierra prometida, haciendo y peleando por ellos contra todas las naciones que estaban allí. Después de que Dios hizo eso, él básicamente se pone para atrás y pregunta, ¿me van a servir o no? Y a como estaba el pueblo, Josué no le queda más de otra que decir, dice, si a ustedes les parece, o sea, cosa no lógica servir a Dios, ahora, ok, decidan qué es lo que van a hacer. Dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, si a ustedes les parece bien eso, ok, todos tenemos la libertad de albedrío para decidir. Ahora, pero él no lo deja ahí. La parte más importante de este versículo yo creo que es el último párrafo, porque él dice, ustedes necesitan decidir qué es lo que van a hacer, pero yo les voy a compartir cuál es mi decisión. Y la decisión de Josué está, pero yo y mi casa serviremos a Dios, a Jehová. ¿No se les hace curioso que Josué haya dicho, yo y mi casa? Usualmente lo que sucedía es de que él, como el líder de su casa, cuando él tomaba una decisión, la familia lo seguía. Por ejemplo, ¿a quién llamó Dios cuando fue lo de Abraham que vimos? ¿A quién llamó Dios? A Abraham. Y Abraham se fue solito. No, se fue con su casa. O sea, lo que sucedía con uno, que era
el cabeza de la casa, toda la familia seguía. Pero no sé si notan aquí que en cuanto a esto, Josué dice, yo y mi casa. ¿Qué quiere decir eso? Él ya lo había planteado a su familia y su familia había tomado la decisión de que iban a servir a Dios. Entonces, yo tomé la decisión. Mi familia también tomó la decisión. O sea, yo y mi casa ya tomamos la decisión. Ahora él está preguntando, ¿y ahora ustedes cuál es la decisión que ustedes toman? ¿Por qué? Porque la salvación no es por familia, no es por tribu, no es por iglesia, es personal, es individual. Y entonces creo, y digo creo porque de repente al estar en la conversación de repente sale algún otro versículo que pueda ser aplicable. Creo que este va a ser el último versículo, Hebreos capítulo 3, versículo 15. Hebreos 3:15. Josué les pone el reto, ¿a quiénes van a servir ustedes? Yo y mi casa ya tomamos la decisión de servir a Jehová. Ok. Y ahora en Hebreos se nos presenta un reto, por decirlo así, adicional. Porque Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién? La voz de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. O sea, ¿cuándo es que hay que tomar la decisión? ¿Y cuándo es eso? No, ahora, hoy, en este momento. Hay una cosa muy interesante con lo que son las decisiones. ¿Qué es lo que sucede usualmente cuando se posterga una decisión? Siempre es más fácil volverlo a postergar y postergar y otra vez, hasta que sin pensarlo nunca tomamos esa decisión. Por eso el llamado, entre tanto se dice, si oyeres, ¿qué cosa? Hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y si no se endurece el corazón, automáticamente, ¿qué es lo que sucede? Se abre el corazón para que Dios pueda entrar. Así como nos lo dice Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Ya? ¿Ya? El Señor es muy paciente con nosotros. La terquedad de lo que es el pueblo y aquellos que han escuchado el mensaje y Dios constantemente haciendo lo posible para que puedan volver sus corazones, pero hay una cosa que no puede hacer Dios y es forzarnos. La realidad es de que al nosotros negar y negar y negar, eventualmente es más fácil y más fácil y más fácil. Ahora, voy a concluir con un ejemplo. Espero que sea lo suficientemente práctico. Si para movilizarnos de un lugar hacia otro, yo le ofreciera a usted, y considérelo como algo personal, se necesita movilizar de un lugar a otro y es una distancia bastante grande. Le voy a ofrecer dos cosas y dígame usted cuál de los dos escogería. Unos tenis rotos que le quedan un poco apretado. Primera opción.
un carro, pero que está así como me la dibujaron, me la pintaron, llavecita, tanque lleno y todo. Para los que estamos aquí localmente, digamos que tiene que andar por asuntos prácticos, digamos que tiene que avanzar 60 millas. No me conteste muy rápido. ¿Qué tomaría? ¿Unos tenis rotos que le quedan apretados o un carro pero que está en perfectas condiciones? ¿Cuál de los dos tomaría? Converse. Ok, ok. Los tenis rotos que le quedan apretados y tiene que avanzar 60 millas. O en un carro del año. No, es individual. Usted no piensa en los demás, solamente es su situación. ¿Ok? El carro. Ok. Ay, ya se me atravesó una situación especial. Uno dice que los tenis porque no puede manejar porque no puede ver. Bueno, digamos que con eso le dan unos lentes con el que recobra la vista en el carro. Ok. El, el punto al que voy es el siguiente. ¿A dónde nos conduce el pecado? A la muerte. ¿Y el don de Dios a qué nos conduce? Y no solamente a la salvación, sino que es lo que es la vida y vida eterna. La pregunta es, con dos opciones tan obviamente opuestas, ¿por qué es que la mayoría de la gente escoge la perdición? En esto, como mundo en general, utilizando ese ejemplo, la mayoría de la gente escoge los tenis rotos y apretados para andar las 60 millas, en vez del carro del año con comodidad que nos presenta para seguir el curso. Por eso esto del Evangelio, Pablo nos dice que para los judíos es un tropezadero. ¿Por qué? Porque Jesús vino en medio de ellos, no lo reconocieron y no lo aceptaron. Y todavía. Y para los griegos, no, hombres, eso es una locura. Que Dios se haga hombre, no, hombres, nosotros conocemos muchos dioses y ninguno de ellos se hace hombre. Así que ustedes están locos. Y le digo una cosa, no solamente es la mentalidad de ahora, porque hace 100 años la mayoría de la gente rechazaba. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, lo rechazaron. Él, Dios mismo, estando aquí en la tierra y lo rechazaron. La locura del Evangelio. Y hay una frase en inglés que dice, si es muy bueno para creerlo, es muy bueno para creerlo, entonces pues no lo crea. Pero asegúrese de creerlo. Como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, la tierra estaba llena de gente. Y en el arca entraron 8. Todos los del tiempo de Noé decidieron ponerse los tenis en vez de entrar en el arca que Dios había preparado. Y las palabras finales serían, asegurémonos de que no cometamos los mismos errores. La Biblia misma nos dice, todo esto fue escrito para nuestro ejemplo, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos tuvieron en el pasado. Que Dios nos bendiga y que este evangelio que el Señor nos ha dado, nos afiancemos de él
Y así como Jacob le dijo al ángel que se le apareció, no te dejaré hasta que me bendigas. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por su palabra y principalmente por el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Ayúdenos, Señor, para no solamente ser oidores, sino hacedores, y que podamos llegar realmente a creer esta su verdadera palabra. Al retirarnos de este lugar y de igual manera aquellos que nos acompañan en los diferentes otros lugares, le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu pueda ser derramado en y a través de la vida de cada uno de nosotros, que pueda transformar nuestro corazón y que a través de eso, Señor, nosotros podamos llegar sus luminarias, así como usted lo pidió, luz del mundo y sal de la tierra, para que su evangelio pueda ser predicado. Pedimos estas bondades en nombre de Cristo Jesús. Amén.